Hola chicos. Muy buenas tardes para todos. Siendo las 3 en punto, nos llena de gran alegría darles la bienvenida este año 2025 a esta serie de webinars de Cognos Community. Hoy nos reúne Dominando Scopus, estrategias de búsquedas efectivas, y es un gran gusto para nosotros estar nuevamente de la mano de ustedes para mostrarles todos los beneficios que tiene este recurso digital, para que ustedes también conozcan que únicamente no es ir, buscar, sino que tenemos un mundo grandísimo dentro de estos recursos. Entonces, de verdad que nos llena de gran alegría estar en este espacio. Nos encantan que a través del chat interactúen, que nos vayan contando también de qué universidad nos acompañan, para saber también desde qué países nos acompañan. Muy importante para nosotros. Como siempre, estos espacios es para ustedes, entonces los invitamos a que por favor nos hagan sus consultas. A medida que vayamos teniendo la sesión, vamos a tener una serie de preguntas, vamos a tener unos espacios para responder todas las inquietudes que ustedes nos vayan dejando. Entonces vamos a tener un poco de paciencia, vamos dejando las preguntitas y en ciertos momentos de la sesión, pues de una vez damos como una lectura de las mismas y damos respuesta según sea el caso. En este sentido, ustedes tienen habilitadas varias opciones para hacer estas preguntas. Tenemos el chat, que está en la parte superior, donde ya nos están escribiendo por acá que nos acompañan de diferentes universidades. También tenemos la opción de PIR, que la encuentran a un ladito. Eso es para preguntas y respuestas. Yo también voy a estar muy pendiente de todas estas preguntas que nos vayan haciendo por allí. También tenemos habilitada la opción del micrófono. Simplemente es que ustedes por allá en la parte superior tienen una manito que dice participar. Entonces nos levantan la mano y nosotros con el mayor de los gustos pues le damos el paso para que puedan activar sus micrófonos. Muy importante que durante la sesión tratemos de mantener nuestros micrófonos cerrados para evitar interferencias, para evitar ruidos que nos puedan pues como distraer un poco durante esta sesión. También en la parte superior nos vamos a encontrar una carita feliz que dice reaccionar. Entonces, Andrea nos va a estar preguntando si todo está claro hasta el momento, si vamos bien, si están todavía con nosotros, nos va a pedir que reaccionemos. Entonces, le vamos a dar una manito arriba, le vamos a dar un corazón, vamos a dar un aplauso, todo lo que quieran poner, pues por allí nos pueden hacer, pues como saber que están con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Por acá veo que nos acompañan de diferentes universidades. Tenemos la Universidad Científica del Sur, una universidad que se nos une bastante a estos espacios. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos también la Universidad Señor de Fipán. Universidad Estadual de Santa Cruz en Brasil, nos acompañan desde Brasil, Universidad Siglo XXI desde Argentina. Entonces, de verdad, qué gran alegría que estén con nosotros. El día de hoy tenemos nuevamente la fortuna de contar con el conocimiento y la experiencia de Andrea Gómez, nuestra directora en Soluciones de Investigación, que nos va a llenar de conocimiento en este recurso digital. Entonces aprovechen bastante que vamos a tener a Andrea una horita de esta tarde para que puedan hacer todas sus consultas. Muchas gracias por participar en el espacio. Nuevamente a través del chat les voy a dejar la agenda para que aprovechen y se registren en los dos espacios que vamos a tener también para Scopus este 2025 y aprovechemos bastante este tiempito que de verdad que lo hacemos con mucho amor para ustedes, para que ustedes puedan aprender bastante. Bienvenidos a todos, Politécnico Gran Colombiano, Universidad Católica de Colombia, Universidad UTE Santo Domingo, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que es de ustedes. Entonces, André, adelante. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Para nosotros es de verdad una alegría muy grande este espacio que empezamos justo el día de hoy, porque ya conocemos por acá varios nombres, además de las universidades que Caro mencionó, también veo por acá otras, justamente no habías mencionado un representante de Chile, entonces por ahí vemos también a Rodrigo de la Universidad Bernardo Higgins, un saludo para todos ustedes y gracias nuevamente extendiendo el agradecimiento que nos da Carolina, a ustedes por siempre confiar en nosotros para ser parte de estos espacios. Entonces, yo veo dos manitos levantadas. Recuerden que el objetivo de estas sesiones es que entre todos, por eso lo denominamos Cognos Community, y es que entre todos resolvamos dudas. Entonces, si de pronto Doris tenía alguna duda, si ya vi que bajó la manito, pero si de pronto
La duda persiste. Doris, por supuesto, adelante, cuéntanos la duda que tenga. Eduardo, tienes la manito arriba, entonces cuéntanos también si tienes alguna duda. Este espacio es para eso, para resolverlas. Entonces, al interior ustedes nos preguntan mucho por correo y nos dicen, ¿cómo yo puedo identificar una revista para publicar en el área de conocimiento? ¿Cómo yo genero una búsqueda justamente para un tema en particular que estoy indagando? En estas sesiones y este año vamos a hablar también, cuando estemos refiriéndonos a Scopus, de esta nueva funcionalidad que es Scopus de inteligencia artificial. Muchas de las instituciones que están acá de pronto no lo tienen, pero pues otras sí. Entonces ahí tratando de ser justos y equilibrar pues como también, como decimos en Colombia, la balanza para que vayamos abordando temas que finalmente nos interesan a todos. Entonces también vamos a incorporar desde hoy esa explicación y esa profundización de esta funcionalidad de Scopus de inteligencia artificial para que lo tengan en cuenta. No significa, como les digo, que nos vamos a enfocar entonces en este porque no todos tienen la funcionalidad, pero sí es importante que justo lo abordemos y lo mencionemos, pues porque hay unos que sí, y la idea es que le saquemos el máximo provecho, no solo a lo que hemos denominado Scopus académico, sino también a esta nueva funcionalidad de Scopus de inteligencia artificial. Entonces, si no hay manitos hasta ahora arriba, si no empezamos todavía con preguntas, pues entonces nos vamos a poder iniciar este ciclo. Recuerden que siempre que iniciamos ciclos de formación, al inicio vamos a abordar temas que para algunos de ustedes, por la profundidad, la experiencia, tal vez son temas que ya tienen claros y están resueltos, pero no siempre es así. Entonces, por eso iniciamos este ciclo con un abordaje un poco más general. Y hoy lo queremos enfocar justamente en los elementos que necesitamos para hacer esas búsquedas efectivas a través de Scope. ¿Cuáles son esos elementos? Y los hemos repetido mucho, pero nos encanta volver a revisarlos porque el éxito de las búsquedas viene dado justamente de la definición acertada de estos elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos acá? Las palabras claves, los operadores booleanos, pero también otras herramientas y otros recursos que nos ayuda justamente a Scopus, como por ejemplo los códigos de campo que muy pocas veces se utilizan, y acá es un llamado para que en estos espacios por favor los utilicemos, y que podamos entonces generar unos resultados mucho más acotados a la necesidad de información que tenemos. Entonces vamos a revisarlos en profundidad para que los entendamos, para que a todos nos quede muy claro y también sepamos entonces cómo Scopus nos ayuda en todo este proceso. Entonces, primero, como es costumbre para nosotros, vamos a iniciar justamente con una presentación y ya luego nos vamos a ir a la herramienta para que podamos verlo en vivo y en directo. Que ustedes por favor nos vayan siguiendo. Entonces, muy importante, sabemos que el tiempo es escaso, sabemos que cuando nos conectamos a estos espacios, pues el celular está ahí, el correo está sonando, pero importantísimo que si sacamos una horita en nuestras agendas para entender muy bien la plataforma, pues tratemos de concentrarnos y de aportar ese tiempo y ese espacio para que hagamos mucho más efectivo, en este caso, el uso de Scopus en todos los espacios que tenemos. Entonces, de pronto, para las personas que no me conocen, yo tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia. Yo soy bióloga, tengo un posgrado en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y por acá entonces les dejo mi correo electrónico para que por favor cualquier duda que tengan adicional me contacten, nos podamos reunir, podamos resolverla y finalmente acompañarnos en la resolución del misma. Desde acá voy a pasar un poquito pues como por alto estos temas que vamos a abordar, pues porque finalmente van a ser ese resultado de ese recorrido que vamos a ir haciendo. Y es que nosotros entonces podamos finalmente entender qué elementos necesitamos para generar esas estrategias y llegar ya hacia análisis de la información desde la búsqueda por documentos, pero también incluso desde ese análisis de tendencia. Entonces acá solamente para recordarles, hay una pregunta muy frecuente, yo se los digo a ustedes, y nos la hacen de manera muy recurrente, y es yo cómo publico en Scopus. Entonces acá les contamos este recorrido solamente para empezar a desmitificar algunas afirmaciones o aclararlas más bien.
Entonces, ¿yo qué necesito para que mi investigación justamente aparezca en Scopus? Entonces, lo que debo hacer es primero seleccionar una fuente que esté indexada en la plataforma. Entonces, ya ahorita vamos a ver de forma rápida, viendo las dimensiones que tiene Scopus. Hay una dimensión que es justamente la de sources o la de fuentes, y allí vamos a poder validar cuáles son las fuentes que están indexadas en la herramienta. Y también les voy a dejar un link en el cual ustedes van a poder validar cuánto es el tiempo que finalmente lleva la revista o la fuente indexada en Scopus, si está activa o no está activa, y que ustedes entonces puedan tener esa certeza. Entonces, lo primero es que podamos hacer la selección. Recuerden que lo valioso de Scopus es justamente que tenemos más de 7.000 editores acá que han indexado sus fuentes, que han pasado por ese proceso bastante riguroso de revisión y evaluación para cumplir con estos criterios y finalmente entonces tenerlos acá en la base de datos. Esta información entonces nos lleva a poder consultar más de 90 millones de artículos, a poder tener información de más de 94.000 perfiles de afiliación y más de 17 millones perfiles de autores. ¿Cómo tengo yo un perfil en Scopus como investigador? Cuando hago la publicación en al menos una fuente indexada en Scopus. Es la forma en la que Scopus me va a generar a mí un perfil como investigador, y finalmente la forma entonces cómo vamos a poder hacer ese seguimiento, cómo vamos a poder gestionar la reputación de nosotros como investigadores, pero también consultar esa reputación, ese desempeño de los diferentes investigadores con los cuales eventualmente podamos avanzar en temas de colaboración. Entonces, sabemos que Scopus tiene diferentes dimensiones y acá vamos a empezar entonces a iterar entre la interfaz como tal de Scopus y la presentación que les traigo. Entonces, recordarles, lo primero antes de comenzar es que siempre es muy valioso que ustedes puedan, digamos, como validar que efectivamente sí aparezca acá el nombre de la universidad, que no nos aparezca Scopus Preview. Recuerden que si al lado del logo de Scopus les aparece una palabrita que es Preview, esto significa que no estamos accediendo a la plataforma. Entonces, por favor, las personas que tengan alguna dificultad con este acceso, Carolina, le voy a pedir el favor de que porfa en el chat nos deje el correo de soporte para que los podamos ayudar a resolver las dificultades que ustedes tengan de acceso. Entonces, nos escriben por favor el correo de soporte con el pantallazo del problema que están teniendo para nosotros acompañarnos. ¿Listo? Tenemos una manito arriba, Tinal, entonces porfa, Tinalit creo, sí, Tinalit, entonces sí, porfa, nos cuentas, tenías la manito arriba si tienes alguna duda. No sé, Tinalit, si de pronto ya no está en la duda, y le damos entonces paso a Tatiana. Listo. Como Tinalit nos bajó la manita, entonces Tatiana, cuéntanos, porfa. Tatiana nos dice también, de pronto era una reacción. Ah, No tiene... listo. Ujú. Listo, Caro, muchísimas gracias que no puedo ver el chat. Entonces, Caro, confírmame, porfa, ya les dejamos el correíto de soporte para que los ayudemos entonces con problemas de acceso que puedan tener. Y antes, ya les acabamos de dejar a través del chat nuestro canal de soporte @publiciencia.com. Como lo menciona Andrea, muy importante que si ustedes presentan un inconveniente de acceso, pues nos lo hagan saber. Pero para tener mejor contexto, por favor, compártanos una pantalla completa, un pantalladito, le tomamos un screenshot a la pantalla donde se muestra la URL a través de la cual están accediendo, que nos cuenten también de qué universidad vienen para nosotros poder validar sus formas de acceso y poderlos orientar muchísimo mejor. Entonces les acabo de dejar ayer el correo e igual ahorita al final nuevamente se los dejo. Listo, Caro, muchísimas gracias. Entonces recuerden que justo desde Publiciencia los acompañamos en diferentes frentes, y pues este es uno de los que también ahí tenemos un gran interés para que no dejemos de usar el recurso pues por dificultades en el acceso. Andrés, ¿tienes alguna pregunta? Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes con todos ustedes.
Sí, Buenas doctora, tardes, antes que me Andrés. ganen el tiempo, dos preguntas. Sí, Sí, ya, señor. los copos sí lo estoy utilizando. Sino, yo lo que quiero saber esto es, cuando me sale en mi búsqueda, yo deseo saber, aparte que yo elijo, lo limito a Open Access, a los artículos científicos, yo quiero saber cuál de esos Porque, resultados de mis búsquedas, quiero saber cuáles son cuartil uno, por ejemplo. Ujú. Ese es uno. Listo. En Entonces la búsqueda. ahí, listo. Y Ahí te la parece otra si vamos pregunta, respondiendo. Vamos respondiendo en la medida que nos hacen las preguntas, porque seguro esa pregunta que tú nos haces también son preguntas que tienen otras personas. Entonces acá me voy a adelantar un poquito, perdón que vamos acá como alterando el orden, pero me parece muy importante y mucho más importante que abordemos las respuestas a las preguntas que ustedes nos están haciendo. Entonces acá voy a poner una búsqueda que yo tengo guardada como para mostrar y poder contarle a Andrés que no podemos ver pues como los cuartiles directamente acá en Scopus de las fuentes en las que finalmente hacen parte de los resultados que estamos viendo. Y ya les voy a mostrar qué sí podemos ver y cómo lo podemos visualizar. Acá en este caso yo tengo una búsqueda guardada relacionada justo con un ejercicio que les traía o les traigo en este espacio de hoy. Acá yo generé una búsqueda desde un abordaje bastante, digamos, como que específico y es el tema de, tengo mi palabra clave, agroecología, desarrollo sostenible. Específicamente lo quiero buscar en un área de conocimiento que hace parte de ciencias biológicas de agricultura, que es ciencias del suelo y agronomía. Esto, ¿cómo lo sé? Pues por una herramienta que ahorita, o una ayuda, más bien un recurso que les traigo acá y quiero que específicamente me muestre es de instituciones o de autores que pertenezcan a instituciones en Chile. Ese es el ejemplo de la ecuación que les traigo acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a lo que Andrés nos pide. Nosotros para analizar esta información, pues tenemos acá una funcionalidad que es justamente Analyze Results. En este caso, entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ver una de las gráficas que es justamente las fuentes en las que se están publicando esos documentos. Entonces, en este caso, yo lo que hago es ingresar acá, le voy a dar para poder ver cuáles son las fuentes en las que están publicando mis resultados. Si yo doy clic sobre el nombre de la fuente, ¿qué va a pasar? Me va a abrir la información, acá les voy a mostrar cómo cuando nosotros nos vamos a la dimensión de fuentes y le damos clic en un título en particular. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar la información y yo voy a poder ver justamente el cuartil de esas, en este caso de esta revista, en las diferentes áreas de conocimiento en las que está clasificada. Recuerda, Andrés, que una revista va a estar clasificada acá en Scopus, entonces estos cuartiles están dados es por la clasificación de Scopus. Recuerden que esta clasificación no está normalizada, a diferencia, por ejemplo, la de CJR, la de Shimago. En Shimago sí tenemos una normalización, entonces es importante que ustedes también definan para qué necesitan esa información de los cuartiles de las revistas y también cómo se va a abordar, porque en el caso acá de Scopus nosotros tenemos un cuartil para cada una de las áreas de conocimiento en las que esa revista está clasificada. Entonces, miren que para esta, por ejemplo, hace parte de la categoría de conocimiento de artes y humanidades, específicamente historia y filosofía de la ciencia. En este caso, entonces, miren que está en un Q2. ¿Yo cómo sé que está en Q2? Yo acá esto lo divido en 4, de 100 a 75, de 75 a 50, perdón, y ya entonces me voy de 50 a 25 y de 25 a 1. Entonces lo empiezo a dividir. Acá este me cae en el segundo, entonces por eso yo sé que está en Q2 y es la forma en la que yo lo puedo ver acá en Scopus, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Yo cómo más puedo verlo? Directamente desde el documento. Entonces acá me voy a devolver. Este es el resultado que yo tengo. Entonces, desafortunadamente, Andrés, acá en Scopus nosotros no vamos a ver una gráfica como si la vemos para áreas de conocimiento, como la vemos para autores, por ejemplo, que me hablen de los cuartiles
de Scopus de las diferentes revistas. Pero pues yo sí puedo consultar, digamos, la información, ya sería de esta forma que te estoy mostrando, agrupada por las fuentes en las que se están publicando los documentos que hacen parte de mi set de resultados. O si yo ingreso a cada uno de los documentos, pues también voy a poder visualizarlo. Entonces, en este caso, ya les voy a mostrar, apenas me cargue el documento, donde lo voy a poder ver directamente acá ya en mi página de resultados, cuando yo doy clic sobre el título de la fuente en la que fue publicada. Entonces, acá lo tengo. El título, yo sé que es una revista porque acá me están diciendo el tipo de la fuente. Es un artículo que fue publicado en Open Access, igual acá me lo está diciendo. El modelo de publicación, por ejemplo, de estas híbrido Gold o Hybrid Gold Open Access. Y si yo doy clic sobre el título de la fuente, me va a mostrar entonces las métricas. Me va a mostrar el editor, Taylor and Francis, es una revista, las métricas, entonces acá voy a poder ver la métrica, por ejemplo, acá la métrica de Shimago, que entonces yo ya debería irme directamente a consultar en Shimago para ver este resultado de esta métrica, entonces en qué cuartil lo está ubicando. Pero si yo ya quiero analizarlo por los cuartiles de Scopus, entonces sí lo vamos a poder ver acá. En ese caso, esta revista Agroecology and Sustainable Food System está clasificada en 3 áreas de conocimiento. Para Development está en Q1, para Agronomy and Crop Science está en Q2 y para esta otra está en Q2 también. Entonces es la forma, Andrés, como lo podemos visualizar. Cuéntame si es clara la información, si todavía hay alguna duda adicional. Sí, doctora, gracias. Yo pensaba que en el momento de hacer los filtros, uno podía tener la opción de discriminar, o sea, Q1 nada más, ¿no? Pero ahorita usted me está enseñando en el resultado de la búsqueda por cada artículo, ahí se ve, ¿no? Exactamente, sí. Ahí sí nos toca verlo como uno a uno en los resultados, porque acá aprovecho también, Andrés, lo que nos preguntas, y es que recuerden que en Scopus, así como en otras bases de datos, nosotros tenemos filtros. Esos filtros están ubicados aquí al lado izquierdo, entonces lo que nos mencionaba Andrés, yo puedo solamente filtrar para que me muestre todo lo de acceso abierto, también por año. Si tengo una limitación también entonces de tiempo definida para hacer mi revisión, por autor, por área de conocimiento, tipo de documento, estado como tal de la publicación, las fuentes en las que se publican, palabras claves, afiliación, entidad financiadora, territorio, fuente, idioma. Son todos los filtros que yo tengo en Scopus. Entonces, efectivamente, Andrés, no tengo un filtro como tal de cuartil acá de Scopus. ¿Listo? Y si quieres, adelante con la siguiente pregunta. Sí, doctora, gracias, muchas gracias. Con Yo mucho gusto. en el buscador de Google he puesto SJR, revistas científicas, por ejemplo, Q4, Perú, y me han salido 24 resultados, pero la mayoría son Q1, Q2, pero Q4 me han salido 2 nada más. Ese es Listo, entonces, sí, dale, adelante. las 24 son las que son las únicas más porque tengo entendido que hay una Universidad San Marcos en Lima que tiene cuartil 4, pero esa no ha salido en el resultado, por ejemplo. Listo, entonces, no sé cómo estás haciendo la búsqueda, pero digamos que acá te voy a mostrar la forma en la que normalmente la hacemos. Pues vamos directo, acá estamos en Google, nos vamos a Chicago Journal and Country Rank, y acá vamos a hacer entonces la selección como tal. Yo tengo acá bloqueado esta partecita, Journal Rankings. Entonces acá es donde lo vamos a poder buscar. Vamos a hacer la búsqueda. Entonces tenemos la posibilidad, como yo les decía, el deber ser también cuando nosotros queremos hacer o comparar diferentes revistas, es irnos directamente a SJR. Recuerden que se está normalizado, entonces sí podemos comparar entre, por ejemplo, revistas de diferentes áreas de conocimiento, a diferencia de la metodología que tiene Scopus para definir sus cuartiles, que allí miren que está incluso dado es por área de conocimiento. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos acá a Chicago Journal Rank y podemos tener diferentes criterios para la búsqueda e identificar cuál es una fuente más idónea
por ejemplo, para una publicación. Entonces lo podemos hacer por áreas de conocimiento, lo podemos hacer acá por diferentes, digamos que acá está una clasificación de áreas, acá tenemos una clasificación de categorías, una clasificación de países. Entonces, en este caso, Andrés, vamos a poder acá filtrarlo, entonces decir, por ejemplo, Latinoamérica y, perdón, que nuevamente me aparece, para poder ver las de Latinoamérica y poder ver acá como también todos los tipos, específicamente que solo estamos buscando revistas. Acá esto me va a seguir apareciendo, disculpen, y que podamos ver acá sobre la derecha, entonces, la banderita del país justamente al que pertenece esa revista. Entonces, acá encontramos Brasil, México, por acá ya empezamos a ver pues como más diversidad de diferentes países y poder empezar a verlo. Entonces acá sí nos da esa clasificación. Recuerden que allá en Scopus veíamos este valor de Shimago, pero pues si yo no sé específicamente ese valor, ¿con qué lo comparo? Pues va a ser un valor etéreo que no voy a saber cómo analizar. Entonces acá sí puedo ver que, por ejemplo, esta revista, pues con este valor de 1.293 está clasificada en un Q1 y empezar entonces a analizar pues como acá con base en esa información. ¿Listo? Entonces, Andrés, cuéntame si hasta acá logro también ser claro. Y acá también puedes filtrar para que veas solo las de acceso abierto y que puedas Sí, ya revisar todas las del país que necesitas ver. sí, doctora, más claro. ¿Puedo hacer la última pregunta ya para no molestar? Claro que sí. No molesta, tranquilo. Sí, la otra vez un amigo me envió un Excel que lo había hecho por Scopus. Me dijo, mira, acá están las hábiles y las que le han dado de baja de Scopus. Ah, Entonces, perfecto. yo Ya lo te que voy a quiero saber mostrar. es, si es que voy a publicar un artículo científico, yo lo que quiero es entrar a una base de datos de Scopus que me diga, por ejemplo, esta revista, ojo, esta revista donde piensas publicar ya está de baja. O sea, que me tenga Exacto. un histórico, ¿no? De repente Listo. me tenga, esa revista está de baja del año 2019. O sea, no año por año, Listo. sino que ya me lo tenga, que me diga ya en sí o sí que está de baja, ¿no? Si está activo o no está activo en Scopus para el año en el cual vas a someter tu manuscrito a publicación. Sí, doctora. Gracias. Entonces, en ese caso, hay dos opciones. Una es que nos vamos a la dimensión de fuentes. Acá en la dimensión de fuentes tenemos la opción de buscar por diferentes criterios, ya sea por el título, por área de conocimiento, por editor. En el caso de Andrés, que sabe exactamente cuál es el nombre de la revista, pues entonces acá lo podemos escribir. Si recuerdan, por ejemplo, acá cuando veíamos Shimago, pues esta era la revista que aparecía también en el número 1. La vamos a ver simplemente como ejemplo. Y en Scopus, entonces, ¿qué pasa? Yo acá puedo validar el tiempo de cobertura de la revista, en este caso, porque estamos hablando de una revista en Scopus. Entonces, yo miro que está de 1950 al 2025. Esta información está recientemente actualizada. Hasta hace unos días, de hecho, salía 2024, pero ya se actualizó para 2025. Es decir, acá podemos ver y validar ese tiempo de cobertura. Si de pronto aparece 2024, yo quiero estar segura, entonces nos vamos a esta ventanita o a esta pestaña, perdón, que aparece acá, nos dice Scopus Content Coverage. Entonces, en este caso, miren que es una revista que para 2025 ya ha publicado 10 documentos. Si para 2025 ya tuvo publicaciones, significa que esa revista está activa y que se encuentra indexada para 2025 en Scopus. Si de pronto no aparece, entonces otra opción es esta. Les voy a dejar este link ya mismo por acá, que justo era uno de los links que les iba a compartir en este espacio. Entonces se los voy a dejar por acá. Y acá también nos están haciendo otra pregunta. Entonces ahí ya las vamos a ir abordando. Y tranquilos que justamente la idea es que aprovechemos pues como el espacio. Y acá entonces que podamos descargar los títulos. Entonces, importante porque con esas preguntas que nos está haciendo Andrés, pues abordamos también diferentes
temas que traíamos para la sesión. ¿Listo? Pero tranquilos que ya de una manera pues como también rápida vamos avanzando ya con estas preguntas. Entonces simplemente descargamos este listado, no lo voy a descargar y ya ustedes van a poder ver en una parte que dice activa o inactiva para este tiempo que está apareciendo. Entonces si aparece activa es porque es un título que todavía está indexado acá en la plataforma. ¿Listo? Entonces ahí, Andrés, con eso cerraríamos pues como las preguntitas tuyas para que podamos entonces avanzar con la sesión. ¿Listo? Muchas gracias, doctor Andrés Gómez, a todos ustedes. Buen día. Listo. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, entonces, acá entendiendo un poco justamente cómo está pensado Scopus, si vemos en esta hojita de resultados, que incluso nos adelantamos un poco con lo que nos preguntó Andrés, si nosotros vamos acá a ver esta y lo llevamos a los resultados ya cuando generamos una ecuación de búsqueda, ya lo voy a ver acá, entonces nos vamos y abrimos ya la información, por ejemplo, de este artículo que es lo que yo les traigo en la presentación, vamos a ver diferentes ítems que justamente nos hablan de cómo está pensada Scopus. Entonces, en este caso tenemos la información de la fuente en la que fue publicada y que nos va a hablar, como vimos hace un momento, de esa información, por ejemplo, de las métricas, de la fuente, dependiendo también entonces de las diferentes clasificaciones que tenga, de las áreas de conocimiento, tenemos el título y este título es el que nos permite estructurar la dimensión de documentos, este es el de fuentes, esta información nos permite estructurar la dimensión de autores, esta otra información nos permite estructurar la dimensión de afiliación y ya casi tenemos otra información que nos empieza a hablar sobre la consulta, sobre todas esas métricas de consulta, de citación, de consulta y de citación o de vistas de los diferentes documentos. Pero además, Scopus también nos trae otras herramientas que a veces identificamos que son poco utilizadas. Con el resumen se hacen varios análisis. Entonces, se analiza el resumen del documento y tenemos diferentes herramientas que justamente nosotros podemos seguirle sacando el máximo provecho, que son estas que les voy a mostrar acá. Es aprovechando acá la información que tenemos. Entonces, en este caso, pues yo tengo acá el resumen como tal. Me voy a ir a otro resultado que esté un poquito más completo. Desde la información, acá. Entonces, espérenme, porfa, vamos a revisar otro que tenga de pronto la información. Listo, este me ayuda en el ejemplo que quiero mostrar. Entonces, en este caso, tenemos, por supuesto, todas las métricas del documento. Recuerden que en Scopus yo tengo diferentes set de métricas. Yo tengo métricas de autor, tengo métricas de revistas o de fuentes y tengo métricas de documentos. Entonces, dependiendo de mi necesidad de información, es que yo me voy a ir a una dimensión o a otra para poder hacer como tal el uso y el análisis de las métricas. En este caso, estas son las métricas del documento. Ya si quiero ver las métricas del autor, pues doy clic sobre el nombre del autor en este caso y ya me redirecciona, perdón, a el perfil como tal de ese autor en Scopus, donde yo voy a poder ver todas las métricas del autor. En este caso, entonces yo les decía que este resumen es uno de los criterios más importantes que tiene Scopus al momento de indexar una fuente acá en la plataforma. Este resumen debe responder de una manera integral para que cualquier persona que lea el resumen tenga la completa claridad de cómo fue el abordaje de la investigación, cuál fue el objetivo como tal, cuál fue la principal o los principales resultados, cuáles fueron las conclusiones, responde a un set de preguntas que finalmente también se tienen en cuenta, pues para traernos otra información acá interesante. Entonces, por supuesto, encontramos las palabras claves del autor. Recuerden que cuando nosotros sometemos un manuscrito a evaluación por parte de alguna fuente, alguna revista generalmente, remitimos entonces unas palabras claves del autor que yo como autor considero que mejor describen el abordaje que tiene mi investigación. Pero además Scopus nos ayuda con otra información interesante y es que nos dice ese documento a cuál objetivo de desarrollo sostenible o cuáles objetivos de desarrollo sostenible
le está aportando. Entonces, con base en todo el análisis de este resumen y contrastándolo con el análisis de las palabras también que mejor describen o que describen cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas de cada uno de ellos, es que se hace ese mapeo como tal y se clasifican cada uno de los documentos de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es la forma como vemos no solamente desde documentos el aporte que hace a cada uno de los ODS, sino también cuando nos vamos a analizar el perfil de una institución y el perfil de un autor. Entonces, esta es la forma como finalmente se llega a poner esa información, ya sea en el perfil del autor por toda la producción que ha tenido o en el perfil de la institución por la producción de los autores con afiliación a esta. También tenemos algo muy interesante que son los temas. Cuando nosotros veíamos ahorita con Andrés, esas áreas de clasificación de conocimiento son las áreas de clasificación de las revistas, de las fuentes donde fueron publicados los documentos. Pero cuando nosotros vamos a ver, no significa que justamente el tema esté completamente enmarcado en esa área. Puede que sea un tema multidisciplinario, pero pues justo por un abordaje estratégico del autor para asegurar y como estrategia también apuntarle a una revista que tenga un alcance acorde a su investigación, pues entonces lo publicó en esa revista que tenía una clasificación en particular. Pero acá ya nos estamos yendo un poquito más al detalle del abordaje de esas investigaciones. Entonces yo sé que, por ejemplo, esta investigación está clasificada en un tema que, ¿cómo está definido? Entonces, desarrollo sostenible, energías renovables y políticas ambientales. Este es el tema en el que este documento está clasificado. Recuerden que yo tenía unos criterios, era agroecología, desarrollo sostenible, que fuera específicamente en revistas o en fuentes que hubieran sido clasificadas en ciencias del suelo y agronomía y que hubieran sido publicados por algún mínimo un autor con afiliación de Chile. Ya les voy a mostrar cómo llegamos a esa ecuación de búsqueda. Pero entonces, ¿esto qué me dice? Yo puedo empezar a analizar uno a uno estos documentos y empezar a mirar entonces en cuáles temas están clasificando. ¿Para qué? Para saber justamente los autores con afiliación a instituciones chilenas que estén trabajando en estos temas, entonces específicamente cómo se está clasificando. Entonces, bueno, ya vemos este abordaje y más interesante aún es que yo le puedo dar clic acá sobre justamente el tema y poder conocer cuáles son los documentos más representativos, poder ver cuáles son los autores que están justamente publicando en el tema, entonces cuántos documentos tienen y es una forma en la que si yo sé que este tema responde a mis necesidades, entonces, por ejemplo, yo desde acá ya puedo entrar a analizar eventuales colaboradores o, por ejemplo, ponentes o invitados o evaluadores. Y esto entonces también me habla de qué tanto de la producción total que el investigador tiene aporta a este tema en particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de este autor, 37 documentos están enmarcados dentro de este tema específico. Entonces, es una forma en la que yo parto de algo un poco más general para ya tener una estrategia y, por ejemplo, en este caso, tomar decisiones relacionadas con selección, por ejemplo, de eventuales colaboradores. Entonces, es una forma interesante porque la herramienta también me va a traer esos autores claves que van aportando en los últimos años. Entonces, son autores que están vigentes en el tema. Entonces, que lo tengamos en cuenta. Y otro factor interesante acá es que miren que él me está mostrando también de este tema, entonces yo ya me salgo del documento, ya me voy al tema, de este tema en particular con el análisis de sus palabras claves, es decir, va y analiza todos los resúmenes, así como estamos viendo acá, pero de los documentos que se clasificaron en este tema y me trae las palabras que mejor describen justamente esas investigaciones. Entonces, acá tenemos unos criterios y es que entre más grande es la palabra, significa que tiene una mayor relevancia dentro de los documentos que están clasificados en este tema. Esa relevancia está dada por el uso como tal que tiene esa palabra dentro de las investigaciones
y el color me habla del crecimiento o el decrecimiento. Entonces, por ejemplo, en este tema que es desarrollo sostenible, energías renovables y políticas ambientales, justamente la palabra de transición energética es una palabra que viene teniendo un aumento. ¿Por qué lo sé? Pues porque está en verde. Las que están en azul son las que vienen teniendo una disminución. Entonces, miren que, por ejemplo, acá energía solar viene teniendo una disminución. Ya entramos a analizar otras energías, otras, digamos, sí, digamos, como otras incluso tecnologías también. Smart Grid es una que empieza a disminuir, pero yo lo puedo ver en tabla para ver específicamente cómo es ese comportamiento. Entonces, desde acá, yo lo veo en tabla y veo, listo, transición energética es una, y viene teniendo un crecimiento del 68,1%. Transición sostenible. Entonces acá yo también empiezo a comprender y es una de las formas en la que Scopus nos ayuda también a comprender esas palabras claves que mejor describen los abordajes que los diferentes investigadores están teniendo de un tema en particular. ¿Y esto por qué es estratégico? Porque también nos ayuda a nosotros a identificar nuevos abordajes, nuevas perspectivas, a identificar palabras claves que tal vez nosotros no hemos tenido en cuenta para incorporarlas dentro de nuestra estrategia de búsqueda o que incluso nos van a servir como sinónimos o como nuevas palabras claves dentro de mi estrategia. Entonces, es la forma en la que yo también puedo utilizar acá con información ya basada incluso en datos cuantitativos, la inclusión o no de un concepto, de una palabra dentro de mi ecuación de búsqueda o incluso dentro de mi abordaje técnico. Entonces acá empezamos a ver pues como diferentes palabras y cómo responden. Por ejemplo, acá vemos que Net Zero no ha tenido un aumento como tal. Si empezamos a comparar, acá lo estamos viendo, es esa comparación. El periodo ya les voy a mostrar cuál es, creo que es 2013 a la fecha, pero ya vamos a ver. Y empezar a ver incluso las que han tenido, por ejemplo, un decrecimiento. Entonces acá es una palabra clave que tiene un decrecimiento en el abordaje que se está teniendo. Entonces miren que desde las palabras claves acá, dependiendo del tema en el cual esté clasificado un documento, yo puedo tener un montón de información. ¿Listo? Para que veamos que no solamente es esta opción de analizar resultados con las 8 gráficas, sino que acá tengo otros elementos que me ayudan también a comprender cómo son los abordajes de las investigaciones que responden a mi tema. ¿Listo? Entonces, por eso se los quería presentar acá. En este caso, entonces, recordarles esas palabras claves, les decía al inicio, vamos a revisar estos 3 elementos, las palabras claves, los operadores booleanos y esos códigos de campo. Esas palabras claves yo las tengo sí o sí que tener muy bien definidas y estructuradas para que mis resultados y mis búsquedas sean mucho más efectivos y acotados. Acabamos de ver 2 elementos que nos ayudan en una primera búsqueda, por ejemplo, que yo realice, a comprender y saber entonces finalmente cómo es el abordaje del tema de investigación desde las palabras claves y que las conozca. Pero además tenemos otras 2 opciones que también nos pueden ayudar a definir esas palabras claves. Entonces me voy a devolver nuevamente a Scopus y me voy a ir entonces para los resultados. Entonces yo acá puedo empezar con una estrategia de búsqueda tal vez un poco más amplia y empezar ahí con base en eso a acotar. Entonces en este caso, cuando yo tengo mi estrategia de búsqueda definida, que siempre es un proceso que se itera, un proceso en el cual nosotros vamos haciendo varias validaciones. Tenemos otra opción y es que acá, si recuerdan en los filtros, cuando lo veíamos, tenía una que era palabras claves. ¿Qué pasa entonces con esta palabra clave? Si recuerdan, las palabras claves que yo les acabo de mostrar son de los temas en los cuales está clasificado ese documento. Pero acá estamos viendo son las palabras claves que describen los resultados que yo tengo. En este caso, los 44 documentos que me arrojó la herramienta con mi ecuación de búsqueda. Entonces, acá tenemos, yo le voy a decir mostrar todos. Entonces, por ejemplo, tenemos agroecología,
Por supuesto, Chile es una de las palabras que está, no solamente porque yo puse de afiliación, que fuera afiliación chilena, sino que generalmente, y ustedes más que nadie lo saben, pues cuando uno está trabajando diferentes poblaciones, pues normalmente lo que hace es que trabaja poblaciones del territorio con el cual tiene afiliación, entonces seguramente esa es una de las razones por las cuales aparece Chile acá. Transición, por ejemplo, sostenible es una palabra. Yo tengo un concepto en mi ecuación de búsqueda que es desarrollo sostenible. Entonces, acá donde yo empiezo a hacer análisis. Yo tengo desarrollo sostenible, pero para el enfoque que estoy buscando, por ejemplo, vale la pena buscar esta palabra, transición sostenible. Entonces, yo lo que debo hacer es justamente empezar a tomar nota de esas palabras, irme a los diferentes tesauros. Entonces, recuerden que ustedes dentro de las áreas de conocimiento deben hacer también la identificación de los diferentes tesauros que mejor responden a las necesidades que ustedes tengan. También importante, por ejemplo, hay revistas en las que cuando vamos a leer la guía para autores, nos dicen que específicamente las palabras claves que remitamos como autores tienen que estar validadas con un tesauro en particular. Entonces, no solamente los tesauros nos ayudan para esta definición de las palabras claves desde las búsquedas que yo estoy haciendo, sino también al momento de publicar, al momento de estructurar mi manuscrito, yo tengo que tener en cuenta si este justo es uno de los criterios para definir mis palabras claves como autor, las que veíamos ahorita en documentos. Entonces, en este caso, pues yo hago uso de los tesauros, pero también hago uso de herramientas como vocabularios controlados. En este espacio lo hemos visto, acá se los voy a mostrar también de una forma rápida. Es una opción que es gratuita, no se nos preocupen si ustedes, sus instituciones no tienen suscripción a Science Direct, no hay ningún problema. Y este es un glosario controlado, como este hay más, pero yo les quiero mostrar justamente este que nos ayuda bastante. Entonces, si ustedes vieron, me fui al final del sitio web, es tan sencillo como poner en su buscador Science Direct y le damos Browse by Topic. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá lo que voy a entrar, por ejemplo, en este caso, a hacer, perdón que por acá me fui, acá. Entonces voy a copiar esta palabrita y la voy a poner por acá. ¿Esto qué es? Como les decía, un glosario controlado. ¿A qué me va a ayudar este glosario controlado? A validar las definiciones de mis palabras claves. Recuerden que yo puse en mi ecuación de búsqueda desarrollo sostenible. Yo lo que quiero hacer acá es validar si yo puedo cambiar la palabra desarrollo sostenible por transición sostenible o si la puedo poner como un sinónimo. Ese es el criterio que Andrea en este momento está utilizando para irse a ver la definición para tomar esa decisión. Si ponerlo como un sinónimo, entonces en el caso de que yo lo vaya a poner como un sinónimo, me voy a ir acá justamente, acá. Entonces yo lo tengo acá. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir editar mi ecuación. Entonces, ¿qué voy a validar yo para el lenguaje que vamos a utilizar justamente acá en Scopus? Entonces yo acá estoy en búsqueda avanzada, pero pues me puedo volver a búsqueda básica y va a ser la ventanita como tal de documentos donde tengo mi búsqueda básica. ¿En qué difieren una o la otra? De los códigos de campo que utilizamos. Entonces en este caso, si yo quisiera ver, por ejemplo acá, si voy a utilizar un sinónimo de desarrollo sostenible y puede que sea este, entonces ¿qué va a pasar? Voy a abrir unos paréntesis acá. Le voy a dar esta palabrita y voy a poner entonces or y voy a poner esta otra palabrita. Entonces, eso es lo que yo estoy validando. Si yo efectivamente voy a tomar como sinónimo esta palabra o incluso si no lo voy a poner como un or, sino que lo voy a poner como un and, porque lo voy también entonces a incluir. Venga, es que no solamente desarrollo sostenible, sino transición sostenible. Desde acá son las decisiones que yo justo tengo que empezar a tomar con el análisis de las palabras claves. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué voy a hacer entonces? Justamente a validar la definición. Entonces la voy a validar acá y me dice, mire, encontré la definición para este concepto. Acá no hay necesidad que pongamos comillas,
Recuerden que cuando yo estoy acá en Scopus y en cualquier base de datos de texto completo, pongo las comillas. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo las comillas, lo que va a pasar es que le digo a la herramienta que me entienda esas dos palabras como un solo concepto. Entonces, esa es la lógica bajo la cual está estructurada la herramienta. En este caso, entonces, no hay necesidad cuando usemos esta herramienta para validar la definición de ponerlo entre comillas, porque como estamos hablando de que esto es un glosario, pues finalmente todo lo que yo ponga acá él me lo va a entender como un concepto. ¿Listo? Entonces yo acá tengo la palabra y voy a poder entonces ver la definición. Con base entonces en el análisis que yo haga de esta definición, es que voy a tomar la decisión de incorporarla como un sinónimo, ponerla como otra palabra clave o reemplazarla incluso. Entonces resulta que lo que yo quiero no es ver desarrollo sostenible, sino justamente transición sostenible. Entonces, desde acá es el tipo de decisiones que yo empiezo a tomar y puedo encontrar diferentes fuentes en las que voy a ver su definición. ¿Listo? Entonces, ese es uno justo de los abordajes que nosotros tenemos acá en Scopus y que este análisis de palabras claves me va a permitir a mí hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Este mismo ejercicio, acá no incorporamos los tesauros, pero también es muy importante que ustedes lo hagan. La idea es hacerlo con cada una de las palabras claves que ustedes tienen. Entonces, ir a hacer una primera iteración, validar cuáles son las palabras claves que mejor están describiendo los resultados que ustedes tienen, que recuerden que esas son las que están en filtro, validar las palabras claves que mejor describen los temas en los que están clasificados los resultados y es a donde están ya cuando yo ingreso directamente en mis resultados. Entonces, para que desde allí lo podamos ir teniendo en cuenta. Las personas que todavía tienen dudas de cómo utilizar los operadores booleanos. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos acá en búsqueda avanzada, sobre cada uno de los operadores, ¿qué va a pasar? Scopus me trae acá justamente la explicación y me dice, bueno, entonces este código de campo que es AND, ¿yo cuándo lo voy a usar? Cuando quiero que todos estos términos sí o sí aparezcan. En este caso, ¿cuáles? Agroecología, desarrollo sostenible o transición sostenible y que esté en esta área de clasificación y voy a aprovechar eso para mostrarles lo de los códigos de campo. Resulta que acá yo tengo diferentes códigos de campo. De hecho, en mi ecuación tengo dos códigos de campo que utilicé, el de Affiliation Country y el de Subject Terms. En este caso, como queríamos ver desde la producción que se ha tenido en Chile, alguna institución chilena que haya abordado este tema, eso es lo que yo quería validar. Por eso es que utilizo este código de campo de affiliation. Entonces, en este caso, yo simplemente lo dejé acá en affiliation country, es decir, que al menos uno de los investigadores que participó en la construcción y el desarrollo como tal de ese documento tenga afiliación chilena. Eso es lo que significa. No voy a utilizar este código de campo cuando yo quiero segmentar como tal mi investigación para un territorio específico. Entonces, si yo quiero es que me muestre investigaciones que se han llevado a cabo en territorio chileno, pues entonces acá yo no pongo affiliation country, sino que pongo es Chile. ¿Listo? Y el territorio como tal que yo quiero que me incluyan mis resultados, lo voy a incluir como una palabra clave. Esa es la diferencia en la de utilizar affiliation country versus utilizar como tal la palabra del territorio en la ecuación de búsqueda. Entonces, importante que tengamos esto claro porque a veces nos lleva a errores en la instrucción que yo le estoy dando a la herramienta. Entonces, acá utilicé este código de campo. Tenemos otros códigos de campo, por ejemplo, las personas que como yo trabajan con entidades biológicas, entonces, por ejemplo, alguna secuencia específica, entonces podemos utilizar el código de campo, incorporar la secuencia, por ejemplo, o los que trabajan también con entidades químicas, entonces ya sea por el número CAS, por ejemplo, por el nombre del compuesto que necesiten validar o que necesiten incorporar en sus estrategias. Y acá tenemos una que nos piden mucho, y acá entonces cierro como para dar espacio a las preguntas,
y es la de áreas de conocimiento. Entonces, si ustedes vieron acá, yo me fui específicamente a un área ya mucho más particular, porque acá me muestra áreas más generales. Entonces, miren que acá tenemos, por ejemplo, ciencias biológicas y agricultura. Pero cuando yo doy clic acá, él me despliega todas estas áreas de conocimiento. Entonces, acá está la que yo necesitaba, que era agronomía de ciencias del suelo. A mí no me sirve por el abordaje que yo estoy teniendo todas estas áreas de conocimiento, horticultura, ciencia de insectos, ciencia de plantas. A mí no me interesa esto, solo me interesa específicamente acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos este código de campo que no lo encontramos acá, pero que yo se los estoy dando. Ah, bueno, en este caso, perdón, si está, es Subject Area. Lo vamos a poner en Subject Terms. Ay, ay, ay. Si ven que tenemos que estar muy pendientes de dónde tenemos el cursor para que no les pase lo que me iba a pasar a mí. Y siempre que tengamos un código de campo, lo vamos a poner en mayúscula. Entonces, se los voy a dejar por acá para que ustedes entonces, por favor, no lo olviden, lo recuerden, lo tengan allí. Entonces, se los voy a dejar por acá. ¿Listo? Y les voy a dejar inmediatamente el link de la página donde van a poder ustedes validar las áreas de conocimiento, la clasificación que se tiene en Scopus. Entonces, si ustedes recuerdan, yo tenía 1102 porque acá estaba buscando específicamente agronomía y ciencias del suelo. Pero no sé si, por ejemplo, yo estoy buscando algo de forense. Ah, forense. Entonces ya sé que de medicina forense, si lo quiero enfocar, va a ser 2734. ¿Listo? Entonces les dejo por acá también este link que les va a ser muy útil para que las búsquedas sean mucho más acotadas, mucho más efectivas. Entonces se los dejo por acá para que podamos abordar. ¿Listo? Y ahora sí, entonces vamos a mirar algunas preguntas que tengamos. Y André, por Recuerden acá si igual quieres que, yo las Caro, tengo dale. Sí, muchas gracias. organizaditas. Listo. De una, Entonces por muchas gracias. acá, bueno, tenemos una pregunta donde nos dicen si hay algún filtro para saber las que no tienen cobro APC. Es la primera pregunta que tenemos. No, para saber las que no tienen cobro APC, pues ahí lo que sería es, en este caso, porque nos muestran en la de Open Access, que es el filtro que yo tengo, pero no tengo un filtro, es para que me muestre solo las que están por suscripción. En Scopus no tengo esa opción de filtros. Entonces, a lo que se refiere acá, es si yo selecciono solo las que están en Open Access, bueno, sí, perfectamente. Entonces, lo que hago es excluirlas. Por ejemplo, en este caso, que me excluya las de Open Access. Entonces, ahí me excluyó todo lo de Open Access. Es decir, que 15 documentos fueron publicados en revistas que están justamente en modalidad suscripción. Por ejemplo, en ese caso, es decir, que el autor publica sin hacer el pago de APC y ya quien hace el pago es finalmente el usuario a través, por ejemplo, de cómo lo hacen las instituciones a las cuales ustedes pertenecen para poder acceder al contenido de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, si lo puedo hacer es, en vez de seleccionar, limitarlo, es excluirlo para que ustedes vean entonces como tal. Y ya que ingresen a los diferentes documentos o analicen los resultados y miremos las fuentes en las que están publicando. Entonces, es la forma en la que podemos verlo. Adelante, Caro, con la otra pregunta. Listo, André. Si quiere, Wilson tiene la manita levantada. Seguimos con Wilson y revisamos las demás preguntas. Entonces, Wilson, adelante. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Wilson, te escuchamos súper Sí, te bien. escuchamos. Ok. Es si de pronto hay alguna guía que me puedan ayudar. Es que cuando uno no sabe exactamente cuál puede ser la palabra clave que busca, ¿hay alguna manera, alguna técnica? Es que inclusive una vez escuché de que había inteligencia artificial donde uno le ponía el contenido de algo y le decía, sáqueme las palabras claves. Es que las palabras claves que estoy utilizando en lo que estoy buscando no han sido las adecuadas y pues no sé cómo buscar. Listo, entonces, Wilson, en ese caso, si te parece, puedes escribirnos al correo que te voy a dejar por acá
Te lo voy a dejar en el chat, andrea.gómez, para que podamos entonces acompañarte en una sesión cortita para ver entonces cómo estás definiendo justamente las palabras claves de tu investigación. Que sí les puedo contar que justamente desde la herramienta de Scopus de inteligencia artificial, cuando yo pongo un título, como tú estás diciendo, cuando yo pongo, por ejemplo, una pregunta o pongo alguna información, acá no me está dejando compartir mi pantalla por alguna razón. Bueno, creo que se me bloqueó el Teams. Caro, yo no sé si de pronto tú me puedas ayudar. Ahí creo que ya Ahí está ya, compartiendo Andrés, ya se, nuevamente. sí. Listo. Entonces, ¿qué sí pasa con el módulo de inteligencia artificial de Scopus? Que yo lo que sí puedo hacer es incluir justamente, por ejemplo, Wilson. Si nos quieres poner acá la pregunta, el título de la investigación que eventualmente, digamos, como que tengas tentativo. Lo que sí hace Scopus Inteligencia Artificial es que hace la búsqueda con dos estrategias, lenguaje natural y ecuaciones de búsqueda. Entonces la herramienta sí me va a arrojar la ecuación de búsqueda que utilizó con las palabras claves que seleccionó para ayudarme justamente a hacer una identificación, por ejemplo, de palabras claves y que ya luego ustedes puedan validarlas. Entonces, en este caso, voy a poner cualquier ejemplo por temas de tiempo, un ejemplo que nos pone acá. Ustedes las preguntas la pueden hacer en español sin ningún problema, pueden poner el título como les decía. Miren en este caso, entonces la herramienta lo que hace es que busca el lenguaje natural, entonces a través de Copilot yo puedo ver la traducción pues, o el abordaje que está teniendo, por ejemplo, cuando preguntamos en español es muy útil, o en portugués o en otro idioma para ver que efectivamente sí se hizo la traducción técnica de lo que yo estoy buscando, pero por otro lado él también me arroja una estrategia de búsqueda con palabras clave. Entonces es una de las formas en las que yo, por ejemplo, acá desde Scopus puedo empezar a validar. ¿Qué te recomiendo también que hagas? Que mires, empieces a hacer como tal la búsqueda, por ejemplo, dependiendo que partas de una hipótesis como tal, una pregunta, y empieces a seleccionar las palabras claves y vayas iterando los resultados. Los vayas poniendo acá en la plataforma, en Scopus normalito o académico, y vayas analizando los filtros de palabras claves, vayas analizando los temas, así como lo hicimos hoy, para que vayas identificando qué palabras claves se están utilizando en las investigaciones y con los filtros, por ejemplo, con la incorporación y eliminación de palabras claves, puedas acotar mucho mejor la búsqueda. ¿Listo? Entonces, ahí, Wilson, es una de las formas, pues como de los múltiples caminos que podrías tomar. Pero igual escríbenos, porfa, si quieres, y te acompañamos ahí también como en una sesión para eso. Listo. Profe Ricardo. Sí, gracias. Para preguntarte si nos enviabas la grabación, que no estaba en ese momento cuando hablaste de eso. Caro, me confirmas, pero para darle respuesta al profe, creo que les llega a usted directamente un correo donde les avisan cuando la grabación ya esté lista, profe. Entonces, Sí, Caro, si de me todas confirmas, porfa. maneras, sí, les llega la notificación, pero también yo les acabo de dejar a través del chat un enlace donde se van a poder encontrar la grabación de estas y otras sesiones que hemos tenido y futuras sesiones. Entonces, los voy a dejar nuevamente para que vayan y exploren también otras sesiones que hemos tenido. Andrés, Listo, no sé Caro, si muchas ya gracias. revisamos las otras preguntas o lo hacemos, Listo, tenemos otras creo por que acá. tenemos un minutico para poder responder otra pregunta que tal vez tengamos. Ujú. Profe Víctor, adelante. Sí, buenas tardes, Andrea y Carol. Hola, profe. Muy Muy buenas tardes. amable por la invitación y por esta actividad. Más que una pregunta de lo que tú nos acabas de explicar, quisiera saber de qué manera pudiésemos tener este mismo tipo de actividad, pero ya directamente para nuestros docentes de investigación de la universidad a la que tengo afiliación.
cuál sería el Listo. canal, digamos, regular para establecer el contacto con ustedes y que nos puedas dar este mismo tipo de capacitación a nuestros docentes en el área de investigación. Gracias. Perfecto, profe. ¿Nos confirma cuál es la institución, profe, a la que pertenece, por favor? Universidad Autónoma del Perú, en la ciudad de Lima, Perú. Listo, profe. Muchísimas gracias. Entonces, Carolina justo es la persona que lidera ese proceso al interior de Publiciencia. Entonces, sé que Caro nos va a dejar por acá ya sus datos, su correíto, para que podamos coordinar a través de ella, profe, este tipo de sesiones. Entonces, ahí está el correo de ella. Le agradezco que porfa, entonces le escriba para poder coordinar con la institución este tipo de sesiones ya para los investigadores y docentes de la universidad. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, igual Carolina, estaré haciendo los contactos directamente aquí en la universidad y les estaremos escribiendo pronto. Muchas gracias. Claro que sí, profe, estamos súper atentas a poder responder esa solicitud. Y para las personas que nos preguntan si no les aparece Scopus de inteligencia artificial, esta es un módulo adicional, entonces por eso yo les decía al inicio de la sesión que es muy probable que algunos de ustedes no lo tengan. Estamos avanzando obviamente con las instituciones que cuenten con los recursos económicos para hacer esta suscripción adicional de Scopus y que todas las personas finalmente puedan acceder a ello. Pero esto sí va a depender es de la suscripción que finalmente tenga la institución, entonces por eso es que tampoco hicimos tanto énfasis en Scopus de inteligencia artificial, pero no es que esté restringido a un país en particular, sino que va netamente ligado a la suscripción que tenga la institución. Listo, porque vi varios comentarios que nos preguntaban justamente sobre que no les aparecía Scopus, que tenían algún problema para acceder. Entonces ahí ya saben que es por la suscripción que tenga la institución. ¿Listo? Para que lo tengamos acá en cuenta. Y al igual que el profe Víctor, que me encanta que nos haya hecho esa invitación, recuerden que ustedes están completamente ahí con el canal de comunicación, ya sea a través de Caro, sea a través mío, para poder tener con ustedes estas sesiones en las instituciones, que cada vez nos sumemos más personas a estos espacios para que le saquemos el máximo provecho a la herramienta. Caro es una persona completamente dispuesta, con la mejor energía del mundo y la mejor disposición para acompañarlos a coordinar todos los espacios, hacer las sesiones mucho más efectivas. Entonces, créanme que siempre van a tener allí una respuesta completamente amigable y rápida para poder acompañarlos. ¿Listo? Entonces, estamos súper atentos a la información que requieran de nuestra parte. Y de verdad agradecerles a todos por quedarse en estos minuticos de más con nosotros. Y Caro, también a ti, muchas gracias por toda la logística y toda la coordinación de estos espacios. Listo, muchas gracias a ustedes. Sabemos que nos quedamos muy cortos en tiempo, André, quedamos con una tareita, tenemos 3 preguntitas que no respondimos, entonces vamos a tomar allí los correitos electrónicos para que se las podamos responder. También, nuevamente, si ustedes tienen alguna inquietud y necesitan que nosotros saquemos un espaciocito para aclarar estas inquietudes o nos quieren enviar un correíto con ya más como de contenido, lo pueden hacer a través del correo de André o a través de mi correo, pues sin ningún problema. Entonces quedamos, André, con esa tareita para que de pronto no crean que no les vamos a responder, nos quedamos cortos de tiempo. También para las personas que les aparece un letrerito que dice Welcome to Scopus Preview, yo los invito a que se dirijan primero al equipo de biblioteca para que conozcan la ruta de acceso, porque eso dependerá del método que tenga la institución para acceder a Scopus. Entonces los invito a que se dirijan al equipo de biblioteca y si de pronto no tienen alguna respuesta que de pronto no los orientan, pues nuevamente les voy a dejar el canal de soporte @publiciencia.com para que nos compartan estas inquietudes que son más de tipo técnico. Entonces se los dejo por acá. Ay, se los escribí mal. Y muy importante, nuevamente, como lo mencionamos al inicio, es que nos compartan el pantallazo del error que les aparece y desde qué universidad nos están escribiendo. Muy importante. Les dejamos también
la agenda para los próximos eventos. Tenemos 2 sesiones en este ciclo 2025-1, entonces los invitamos a que de una vez saquen el espacito, se registren por allí y nos acompañen en nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias por participar en este espacio hasta esta hora. Les damos entonces, les deseamos un buen resto de tarde y nos vemos en nuestras próximas sesiones formativas. Andrés, también muchas gracias, como siempre, llenándonos de conocimiento en Scopus y en otras plataformas. Que tengan un buen resto de tarde, nos vemos, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día. Buen día. Muchas hasta luego. gracias. Gracias. Chao, chao. Con gusto. Gracias. Chao.